En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Pues comencemos, hermanos, la celebración de la Santa Misa poniéndonos en la presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados e invocando su perdón y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pedisteis al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más a ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mi palabra en su boca y les dirá todo lo que yo le mandé. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá se escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masa en el destierro, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura que se ha proclamado del Deuteronomio cómo Dios nuestro Padre le hace una promesa a Moisés justo antes de que lleguen a la tierra prometida, cuando están en el monte Horeb. Esa promesa es muy sencilla: suscitaré entre vosotros un gran profeta que hablará y anunciará el reino de Dios con autoridad, con fuerza, con verdad. Pues bien, esa promesa Dios nuestro Padre la cumplió al pueblo de Israel y a toda la humanidad entera siglos después, cuando envió a su Hijo Jesús al mundo, porque Jesucristo es el profeta poderoso en obras y en palabras, el que habla con auténtica autoridad y el que no solamente anuncia la llegada del reino de Dios, sino que inaugura esa llegada del reino de Dios a través y en su persona. Por eso hemos escuchado de nuevo en el Evangelio esa misma expresión, que las personas estaban asombradas, quedaban estupefactas, dice el evangelista, porque aquel profeta que estaban conociendo, Jesús, les hablaba con autoridad. ¿Qué significa hablar con autoridad? Pues significa particularmente hablar con la verdad, es decir, que aquello que se anuncia va acompañado de signos que demuestran o que muestran que es cierto lo que se está diciendo. Jesús anuncia la llegada del reino de Dios, esa manera nueva de relacionarnos con Dios, ciertamente teniéndolo como nuestro Padre en el amor y también, por tanto, tratando a nuestro prójimo como lo que es nuestro hermano, no nuestro adversario o nuestro contrincante. Y Jesús, que anuncia la llegada del reino de Dios, lo hace apoyándose en la fuerza de que Él es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, y por tanto tiene todo el poder
para implantar ese reino de Dios en nuestro mundo y destruir las fuerzas del mal que impiden que el hombre pueda conocer a Dios y tenerlo como su Padre, y que impiden que los hombres nos podamos comportar y tratar unos con otros verdaderamente como hermanos y no como adversarios. Jesucristo no solamente anuncia, sino que hace posible esa llegada del reino de los cielos y hace posible que el mal quede diluido y no tenga la última palabra, sino que la última palabra la tenga el bien y por tanto la fuerza que nace de él y que llegará a su culmen en su muerte y en su resurrección. Por eso es tan importante el milagro que acabamos de escuchar en ese mismo Evangelio. Estamos al comienzo del Evangelio de San Marcos y Jesús aparece en la sinagoga de Cafarnaúm, el pueblo donde vivía y trabajaba como pescador Pedro, uno de sus primeros discípulos. Y Jesús el sábado, como buen judío, acude a la sinagoga, una sinagoga cuyos restos hoy actualmente existen, se puede visitar. Pues bien, en la sinagoga él expone su enseñanza, porque ya tenía fama de maestro, de rabino, y por tanto podía públicamente dirigir una enseñanza. Y su enseñanza se basa en eso, en anunciar que ha llegado el reino de Dios. Pero en cuanto sale de la sinagoga, se encuentra con una prueba, un hombre que está poseído de un espíritu inmundo. Y Jesús realiza un milagro. El milagro no es otro que un exorcismo, liberar a aquel hombre de las fuerzas del mal, de las potencias que le están esclavizando y que le impiden ser libre y una persona digna. Para el evangelista San Marcos, la enfermedad o la posesión, en este caso, son signos de la fuerza, del poder del mal. Y por tanto, que Jesús tenga la capacidad de liberar al hombre, aquel de la fuerza del mal, indican que Él es un profeta poderoso en obras y palabras, porque viene de parte de Dios Padre, que Él mismo es Dios y que por tanto está por encima del mal y que su fuerza es muy superior a las fuerzas del mal. Este es Jesucristo, el que vence el pecado y el mal, el que vence todas las adversidades de la humanidad y el que puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Es muy importante que hoy, al escuchar esta palabra de Dios, fijemos nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor Jesús y lo contemplemos verdaderamente como aquel que nos puede liberar de toda clase de mal, del mal del pecado y del mal moral y espiritual y también del mal material de nuestro mundo. Precisamente porque nuestro mundo, la humanidad, atraviesa un momento de máxima dificultad y vivimos sometidos al poder del mal y al poder del maligno. Esto lo podemos ver de muchas maneras distintas. Cuando vemos a las personas esclavizadas al pecado, personas que se instalan en el pecado y que no hacen problema de vivir de espaldas a Dios. O vemos las fuerzas del mal cuando las personas se apartan deliberadamente de Dios y niegan en su corazón la existencia de Dios. O vemos la existencia del mal incluso en esta pandemia que estamos padeciendo. Muchos dicen que la pandemia ha sacado lo mejor de la sociedad y del ser humano. Es posible que sea cierto en cierto sentido, pero también es verdad que la pandemia ha sacado lo peor del ser humano. No dejemos de pensar en las actitudes egoístas de aquellos que no quieren compartir lo que tienen con los demás, o en la actitud avariciosa de aquellos que no quieren poner a disposición de los más pobres lo que les puede salvar la vida. O no dejemos de pensar en el individualismo que está creando esta situación de pandemia y de confinamiento. Es decir, seguimos viviendo bajo el signo del mal y necesitamos poner nuestra mirada en Cristo para hallar
el motivo de la verdadera esperanza para un cristiano, que no es otra que saber que Cristo nos puede liberar, porque Él tiene poder suficiente para destruir todo el poder del pecado y de la muerte y liberarnos, haciendo de nosotros hombres y mujeres nuevos y, por tanto, creando e instaurando verdaderamente el reino de Dios entre nosotros. En ese sentido, tendríamos que decir que la palabra de Dios que hoy se proclama, particularmente el Evangelio y su antecedente, que es la primera lectura que se ha proclamado, son palabras de esperanza. Si ponemos en Cristo nuestra mirada y nuestro corazón, si creemos verdaderamente en Él y le damos nuestra vida entera, podremos experimentar cómo el Señor pasa por nuestra vida para liberarnos y para hacer de nosotros personas nuevas, que aun en medio de la dificultad y en medio de la prueba no perdamos la alegría de ser cristianos y la esperanza en un mundo nuevo, que es el reino de Dios, ese reino en el que Cristo ilumine toda la existencia y a nosotros nos haga sus colaboradores en la construcción de ese reino. Se lo tenemos que pedir al Señor verdaderamente con esperanza y con fe en Él, que venga a liberarnos, que nos libre del mal, como rezamos en el Padre Nuestro, y que verdaderamente nosotros seamos constructores de ese bien que el Señor quiere para todos los hombres, que nosotros seamos constructores del reino de Dios y colaboradores de nuestro Señor Jesucristo en esa buena noticia. Pidámoselo al Señor en la Eucaristía del domingo que estamos celebrando. Tomemos fuerza en la Sagrada Comunión que recibiremos y comprometámonos a vivir una vida de cristianos auténticas a la luz del Evangelio. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, con confianza oremos ahora a Dios nuestro Padre. Por todos los que ejercen en la Iglesia el ministerio de la predicación y la enseñanza, para que su autoridad provenga del contacto asiduo con la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que tienen autoridad en este mundo, para que la ejerzan desde la verdad y el bien. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que buscan la verdad, para que no se endurezca su corazón y puedan escuchar la enseñanza nueva de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que nunca falten a la Iglesia Universal y a nuestra archidiócesis vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que Dios Padre, en su infinita misericordia, permita, por la intercesión de Santa María, Madre de la Esperanza, que pronto remita la pandemia del coronavirus y nos veamos libres de la enfermedad. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, que cada domingo escuchamos la palabra autorizada de Jesús, el Santo de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos nuestros hermanos difuntos, especialmente en esta tarde, rogamos por Aurora. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Señor Dios nuestro, tú nos has dado la buena noticia de la salvación por medio de tu Hijo, el profeta anunciado.
escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos, con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestra hermana Aurora y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiéndole juntos a Dios nuestro Padre que nos libre de toda clase de mal, elevemos juntos nuestra oración como Jesucristo el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, Señor. No quede yo defraudado tras haber acudido a ti. El cuerpo de Cristo. Amén. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ponemos delante de la Santísima Virgen a todos los enfermos, especialmente a aquellos afectados por la COVID. Le pedimos también pues, que ella proteja a los que se encuentran en desempleo, a los que están lejos de sus casas, a los que sufren por cualquier motivo. Ella, que es Madre de los creyentes, que se acuerde de todos los discípulos de su Hijo. Oramos también a la Virgen por cada uno de nosotros y por nuestras intenciones particulares. Salve Regina, Mater Misericordiae, vida dulcedo, estrella salve. Ave
in a lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos nos convertir. Jesús, benedictum fructus ventris tuis, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, undine in filitui habitaculum efficimere retur Spiritus Sancto cooperante preparaste. Daos cuyos commemorazione letamo, eius qui intercessione abistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eundem Christum Dominum nostrum. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.